Buenas tardes, compañeros. No se vayan. Continuando con el programa, se va a presentar la siguiente conferencia. La conferencia es aspectos legales, aspectos claves y retos para la formulación de proyectos en organizaciones del sector agropecuario, impartido por la maestra Joana Regino Vergara, de la Universidad Nacional de Colombia, la cual es economista, manager en dirección y asesoramiento financiero, estudiante del doctorado en estudios ambientales en la Universidad Nacional de Colombia, docente del programa de Administración de Agronegocios y coordinadora del área de Economía, Finanzas en la Universidad de La Salle y especialista en finanzas rurales. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Me hubiera encantado estar allá. Estuve ya hace algunos meses y quedé muy encantada con el campus. Pero bueno, el día de hoy voy a compartirles un poco de un tema que estábamos discutiendo cuando estuve en México hace algunos meses, y es con respecto al tema de formulación de proyectos, que es un punto álgido que tenemos en el sector agropecuario, sobre todo porque cuando nos hablan de la palabra proyectos, entramos en unos dilemas, unos dolores de cabeza tremendos porque se nos hace muy complicado, muy difícil o muy técnico. Entonces la idea de hoy es compartirles un poco, pues desde mi experiencia como evaluadora de proyectos, cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta, cuáles son esas falencias que se presentan mucho en la formulación de proyectos y cuáles son esos retos que tenemos, sobre todo como profesionales, porque muchas veces cuando nosotros queremos formular proyectos, terminamos abordando temas que no son los que necesitan ni las comunidades ni los agricultores, o desbordamos el objetivo y el alcance del mismo. Entonces, qué pena es que no puedo compartir la presentación. Me dice que no puedo compartir contenido, que discúlpenme. No sé qué sucede. Si gusta podemos compartir nosotros, maestra. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que antes de poder hablar realmente de cuáles son esos aspectos y esos retos que tenemos dentro de las organizaciones del sector agropecuario, porque un proyecto es el día a día de lo que trabajamos, es nuestra herramienta para poder acceder a recursos, poder tomar decisiones en materia de operación y financiamiento. Lo primero que hay que decir es por qué es importante la formulación de un proyecto en el sector agropecuario. Nosotros, digamos que como profesionales no le damos ese peso que tiene realmente la formulación de un proyecto, lo vemos como un documento, como un papel, que de pronto no lo dimensionamos, pero resulta que esa es nuestra hoja de ruta o nuestra manera de poder generar información que sea adecuada a nuestras necesidades. Entonces, siguiente, por favor. Cuando hablamos de la importancia de la formulación de un proyecto, siguiente, qué pena, lo primero que hay que tener presente es que la formulación de un proyecto nos permite hacer una mejor planeación en la toma de decisiones. Y pongo un ejemplo muy sencillo que nos pasa en el día a día. Digamos que para los que están en este momento en la sala, cuando nosotros en el sector agropecuario o cualquier agricultor nos dice que quiere adquirir una maquinaria, ¿con qué criterios evalúa que eso es cierto? Que vale la pena y que sí puede siquiera se hace un proceso para poder evaluar que vale la pena o no vale la pena, que sí le va a generar un aporte o no. Entonces, en el sector agropecuario en general, no solamente desde mi experiencia como Colombia, sino lo que yo he visto en América Latina a lo largo de los agricultores con los que he trabajado, las decisiones no se toman realmente con algún criterio, sino que simplemente se compra la máquina porque se necesita, pero sin evaluar si eso en el tiempo realmente es viable o no. Y eso lo puedo preguntar aquí y en cualquier parte de Latinoamérica donde no tenemos procesos de planeaciones tan claros y las planeaciones que tenemos no son aterrizadas a nuestras necesidades.
Lo vemos muy lejano, pero no funciona. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que la formulación del proyecto me permite poder tomar esas decisiones de manera más articulada. Lo otro es establecer metas claras para generar oportunidades y lo voy a colocar con otro ejemplo que nos pasa mucho. A nivel, digamos, sabemos cómo hacerlo, pero no conocemos, por ejemplo, las condiciones de mercado. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de realizar un estudio de mercado. Alguien me dirá, pero profe, es que el estudio de mercado, eso es un documento difícil, complejo. No, el estudio de mercado es conocer realmente cuáles son esas necesidades de tu contexto, de tu localidad, de la zona en la que estás ubicado, porque producimos, pero no sabemos a quién venderle. Entonces, por ejemplo, en el caso de los proyectos nos permite precisamente establecer esas metas y esos como esas oportunidades de negocio claras. Muchas veces las limitantes que tenemos en temas de financiamiento cuando queremos ir a pedir un crédito es porque pensamos en la producción, pero no pensamos en quién venderle y por eso los proyectos cuando van a ser evaluados son un fracaso y no son sostenibles en el tiempo porque no dan, pero es que no dan porque no vemos esas oportunidades que nos puede generar el proyecto. Otra cosa importante es precisamente que los proyectos permiten que las empresas sean sostenibles en el tiempo. La pregunta que me dicen es ¿cómo? Usted día a día, como agricultor, el acompañamiento como profesionales a nuestros agricultores o a las personas del sector agropecuario, es precisamente que se hagan los procesos y evaluaciones de manera articulada. ¿Eso qué significa? Que si usted se quiere, por ejemplo, participar en una licitación, quiere hacer un negocio con una empresa grande, quiere entrar a comercializar, quiere hacer transformación, todo eso tiene que pasar sí o sí por la formulación de un proyecto. Usted no puede ir a vender un producto sin ni siquiera, que es un problema grande que tenemos nosotros, saber cuánto gana. Y eso en el tiempo es sostenible. ¿Y qué es la palabra sostenibilidad? Le garantiza que realmente usted pueda tener algo que lo sostenga, que pueda así seguir invirtiendo, que pueda seguir creciendo o por el contrario, no hay nada que hacer. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la parte empírica, pero no precisamente a hacer esas evaluaciones porque nos parecen difíciles, nos parecen complejos y ya vamos a mirar otros aspectos de esa. Entonces, esa parte de la sostenibilidad sí o sí tienen que pasar por la formulación de un proyecto. Y cuando hablamos de formulación de un proyecto, no son documentos de 50, de 100. Los planes de negocio se evalúan en 3 hojas, por ejemplo, porque usted necesita es mostrar que su empresa tiene las posibilidades de ofrecer un producto, pero eso pasa por la evaluación de un proyecto que le permita decir que eso es viable o no es viable. Entonces, sí o sí, es una herramienta de trabajo que tenemos que manejar de manera adecuada para que realmente hagamos que las empresas sean sostenibles en el tiempo. Me llamó mucho la atención que el conferencista anterior nos decía que el campo no da. Efectivamente, cuando uno ve las tasas de retorno, como bien lo decía el conferencista anterior, las tasas de retorno son muy bajas. Pero hay un tema que también en particular, además de los factores externos que nos afectan como sector, a nivel interno no manejamos procesos de planeación adecuados y eso tiene que ver mucho con que no sabemos en el día a día cómo manejar nuestros recursos y tiene que ver con toda esta parte de formulación. Y otro punto, no menos importante que lo que hemos venido diciendo, es el acceso a fuentes de financiamiento. Para nadie es un secreto que si usted quiere ir a pedir un préstamo a un banco, lo primero que le van a pedir es un flujo de caja. Cuando hablan del flujo de caja suena por allá difícil, complicado, pero básicamente lo que hace esta herramienta es evaluar una propuesta que usted tiene para ver si hay viabilidad de poder otorgarle recursos o no y si usted puede hacer un pago o no. Y todo eso pasa por toda esta misma herramienta de formulación. O sea, cuando uno habla de formulación de proyectos, uno no solamente está hablando en la parte financiera porque parece que fuera lo único importante. O sea, si el presupuesto no está, entonces el proyecto no funciona. No, eso es todo un sorte de combinación, por decirlo así, de aspectos que ya vamos a hablar, para que tengan presente que hablar de un proyecto, lo transversal es la parte financiera, pero se alimenta de otra información que iremos mencionando poco a poco. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, y entramos a la siguiente parte. ¿Qué dilema formular un proyecto? ¿No? O sea, cuando nos hablan de un proyecto, y podemos seguir a la siguiente diapositiva, lo primero que uno ve en la formulación de un proyecto, por favor la siguiente, es que se convierte en un dolor de cabeza para las organizaciones.
nos pasa mucho en territorio y a nivel local que cuando vienen entidades de cooperación internacional, que muchos ya de ustedes habrán escuchado, dan lo que llamamos nosotros los capitales semilla. ¿Qué es un capital semilla? Un dinero inicial para que las personas formulen proyectos productivos. Eso en el sector agropecuario es algo muy común en la América Latina por nuestro modelo, cómo funciona. Pero cuando las entidades de cooperación internacional o cualquier entidad le pide que formule un proyecto, uno ve las plantillas, ¿no? Y las plantillas son complejas, difíciles, extensas, hay muchos ítems que son en un lenguaje que no entendemos, entonces obviamente para muchos agricultores hablar de la palabra proyecto, de formular un proyecto es miedo a escribir, ¿no? O sea, no se atreven a hablar de algo que en teoría no conocen, pero que es su día a día, es su conocimiento y lo que uno necesita en un proyecto es que haya un hilo conductor, más que de pronto el mismo lenguaje. Y lo otro, que es un punto fundamental para la parte de los proyectos, no se parten de necesidades reales y puntuales. Y les cuento, por ejemplo, una experiencia que nosotros hemos tenido en las asesorías cuando estamos hablando de la formulación de proyectos, porque cuando queremos evaluar qué es lo que quieren hacer, para qué quieren la máquina, por ejemplo, o para qué quieren el dinero que solicitan, no tienen ni idea si eso funciona o no funciona. O sea, no estudian realmente o no se analiza cuál es la necesidad real. Saben qué quieren, pero no ni siquiera saben para qué, ni cómo, ni eso en qué les ayuda. Entonces, obviamente se terminan haciendo proyectos que no responden a absolutamente nada en el ámbito local. Y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Cuando uno ve, por ejemplo, cultivadores de papa o de otro tipo de cultivos, estoy hablando de Colombia, pero en México debe pasar exactamente igual porque en Latinoamérica tenemos la misma situación, y es que se les da el dinero para que puedan empezar como a cultivar y ya uno ve que a lo largo de un año ese dinero se acaba, no fue bien administrado porque no se empezó partiendo de una necesidad real para que ese dinero sea sostenible en el tiempo. Y no estamos diciendo que esos dineros, o sea, sean suficientes para lo que necesita un agricultor. Claro que obviamente es una base, pero uno necesita precisamente administrar desde esas limitaciones. Le pregunto, si uno le dan un dinero y uno ni siquiera sabe qué hacer con eso, el dinero se va diluyendo y eso nos pasa mucho en el sector agropecuario porque no se parte de esas necesidades. Y lo siguiente es que no se expresan de manera ni clara ni articulada las ideas en la formulación. Lo voy a colocar con otro ejemplo que nos pasa mucho. Cuando nosotros vamos a mirar la parte financiera, que es en lo que yo me especializo, yo siempre les pregunto de dónde sacan el dato de lo que van a vender. Vamos a vender 10 toneladas, 15 toneladas, 20 toneladas. Perfecto. ¿A quién se lo van a vender? Eso se llama el estudio de mercado, ¿no? O sea, conocer a quién le voy a vender el producto. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Hiciste alguna llamada? ¿Hablaste con estas personas? No, yo sé que en la región hay esto, hay aquello, pero ni siquiera saben con qué cuentan ni qué clientes tienen en el territorio. ¿Y qué pasa? Que la parte financiera empieza a caer porque hay datos que no coinciden con lo que ellos están analizando en el mercado, por poner un ejemplo. O miren esta parte tan sencilla como la parte técnica, y es una cosa que nos pasa mucho en el sector agropecuario. Yo les pregunto siempre a los agricultores, ¿por qué no me incluyen por lo menos el costo de lo que vale la tierra? Ah, es que la tierra es mía, la tierra es suya, pero a nivel técnico usted tiene unas limitaciones porque la tierra se agota. Y eso es un costo que usted tiene que asumir, sí o sí, en las inversiones de su proyecto. Otra cosa que todavía es peor aún, que lo decía el conferencista anterior, no se analizan las condiciones digamos, del clima o los rendimientos, o se parte de los rendimientos más altos, pero pues nosotros en el sector agropecuario todo el tiempo vivimos de incertidumbre. Y si nosotros hacemos proyecciones con esos datos, pues obviamente el proyecto va a dar súper rentable, pero no es creíble porque eso no funciona, no es cierto. Eso es lo que llamamos nosotros en este caso las incoherencias. Porque decimos una cosa en la parte de los números, por decirlo así, la parte financiera, pero cuando uno va a leer a quién le van a dirigir el producto, cuando uno va a ver la parte técnica, pues no hay ninguna coincidencia y ahí es donde empieza uno como evaluador de proyectos a descartar qué tan consistente es y a uno rechazar proyectos. Porque nosotros todo el tiempo nos hablan de proyectos. Hay que formular un proyecto, hay que montar un plan de negocios, hay que hacer un emprendimiento, formule, formule y formule. ¿Y por qué entonces nos va mal?
¿Qué estamos haciendo mal? Porque si la ciencia de los proyectos fuera perfecta, pues no tuviéramos tantos problemas en la formulación. Y otra cosa todavía, digamos, que hace más grave la situación, es que no se contemplan los riesgos ni la gestión de los mismos. Y cuando hablo de riesgos es, por ejemplo, no se proyectan escenarios. Nosotros partimos de que todo funciona. ¿Y qué pasa si tenemos una sequía? ¿Y qué pasa si tenemos inundaciones? ¿Y qué pasa si en el territorio tenemos un factor climático que nos daña toda la cosecha? Nunca en los proyectos hablamos de análisis de escenarios, como si todo funcionara, como si todo fuera perfecto, y resulta que cuando usted va a pedir el dinero y pasa algo en el territorio, por ejemplo, que tenga una sequía, pues ya ese dinero lo tiene que asumir en ese riesgo y no realmente para que ese proyecto siga funcionando. Ni siquiera colocamos dentro de los proyectos un imprevisto, porque todo funciona. O sea, el proyecto tiene que venderse bonito, eso no es cierto. Y quítense ese primer mito en la cabeza. Los proyectos no tienen necesariamente que venderse como si fueran lo mejor. Entre más realista y coherente sea el proyecto, más posibilidades tiene usted de que se lo aprueben. Y he visto muchas veces que le dicen a los agricultores que el proyecto tiene que dar de esta manera o de la otra, tiene que dar la cifra, tiene que ser positivo, no necesariamente. Por eso es que uno pasa por un proceso en el cual todo el tiempo está haciendo formulación. De tal manera que, por ejemplo, lo que más funciona para nuestro sector es la diversificación. Y lo decía muy bien el conferencista con la inteligencia artificial. O sea, el tema de la diversificación es lo que hace que los proyectos sean sostenibles, pero no que usted fuerce el proyecto a que dé. Entonces, en ese sentido, la siguiente, por favor, ¿qué se debe tener en cuenta en sí para formular un proyecto? Y pasamos a la siguiente. Espera. Entonces, lo primero, y a esta es la primera recomendación que hago con respecto al tema del estudio de mercado. Generalmente confundimos el estudio de mercado con simplemente la aplicación de una encuesta. Miren, no sé cuántas veces a lo largo de la experiencia que llevo en formulación de proyectos, siempre uno ve un Google Forms con unas preguntas, ¿no? Y entonces empieza que si él está dispuesto a pagar por esto, está dispuesto a pagar por aquello. Eso no es solamente el estudio de mercado. El estudio de mercado, cuando hablamos de la palabra mercado, estamos hablando de hacer el perfil del cliente. ¿Y qué es el perfil del cliente? Saber cuánto compra, cómo compra, cada cuánto compra y cómo se hacen todas esas cosas. Lo que nosotros llamamos técnicamente benchmarking o espionaje en la literatura, en términos sencillos, es llamar, preguntar e ir a hacer trabajo de campo. Un estudio de mercado no se hace solamente con una encuesta, usted tiene que hablar con los clientes, tiene que hablar con los proveedores, tiene que mirar qué está haciendo la competencia para poder, por ejemplo, formular algo que muchas veces se desconoce y uno, digamos, lo evalúa y es la parte de mercadeo. Por ejemplo, una pregunta que uno siempre hace en un proyecto es, dime cuál es tu presupuesto para mantener tu mercado, lo que llamamos nosotros el presupuesto de marketing. Pero eso en términos cristianos no es necesariamente ni una página web ni nada por el estilo, sino cuáles son esas estrategias, quiénes son tus clientes, cómo funcionan, quién es tu competencia, qué hacen y qué puedo aportar yo. Entonces nos limitamos a hacer un estudio de mercado solamente con una encuesta de Google Forms que no me dice absolutamente nada, solamente un pedacito de la historia y no hacemos todo un recorrido de lo que realmente necesitan los clientes, ni siquiera los conocemos, solamente porque nos dijeron que esa persona nos puede comprar, pero no nos detenemos a caracterizar. Por ejemplo, hay también a nivel local los planes, digamos, o proyectos que ya han venido trabajando estos clientes o estas personas y nosotros ni siquiera hacemos la revisión de esa información para conocer realmente el cliente. Es un problema que tenemos mucho en el sector porque creemos que porque producimos alguien nos tiene que comprar y eso no es cierto. Hay unas necesidades que nosotros tenemos que aprender a articular. Otra parte importante es que la parte técnica es fundamental y se deben tener registros. Adolecemos mucho, por ejemplo, de temas de inventarios de maquinaria y equipo. Cuando uno hace estos ejercicios a nivel local y uno le pregunta a la gente cuándo compró la máquina, cuánto es la vida útil de la máquina, o sea, cuánto tiempo dura la máquina, qué máquinas tiene, qué reposiciones ha hecho o qué necesitas, es sorprendente uno ver que la gente solamente sabe que hay máquinas que las compró, pero ni siquiera en qué año, ni una factura, y eso dificulta mucho poder pedir recursos porque uno no sabe ni siquiera con qué maquinaria cuenta y en qué estado está para poder
pedir una nueva, por poner un ejemplo. Entonces, la parte técnica muchas veces adolecemos es de registros. No hay un inventario de maquinaria y equipo y de eso depende, por ejemplo, un punto fundamental y es definir la parte técnica y su capacidad de producir. Hay una pregunta básica que uno hace en la formulación de un proyecto. ¿Cuál es tu capacidad instalada? ¿Y qué es capacidad instalada? ¿Cuánto puedes producir? Y ahí quedan bloqueados porque dicen que son 15 toneladas, dicen que son 20, pero ni siquiera hacen un proceso sistemático o completo para uno poder entender realmente cuánto es lo que pueden producir. Miren, tanto es así que ni siquiera hay estudios de suelo para uno poder decir con seguridad si ese rendimiento que está ahí se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, no existen registros y eso dificulta mucho que el proyecto tenga coherencia. Otra cosa que también parece que no existiera en el sector, porque todo lo tenemos que cubrir desde nuestro bolsillo, y es que la parte administrativa y legal debe incluirse. Miren, muchas veces nosotros hemos visto en la formulación del proyecto este tema del mito del salario, ¿no? ¿Será que como formuladores del proyecto, o el propietario o el socio, me pongo salario o no me pongo salario? Porque eso es una pregunta que siempre uno se hace. Y yo les pregunto otra cosa. ¿Con qué sostiene usted el proyecto? Su proyecto necesita funcionamiento. Usted tiene que ir y movilizarse para atender a los clientes. Usted todos los días se tiene que comer algo para poder moverse a hacer las relaciones de negocio. Y eso es tan importante como la parte productiva. Nosotros, como sector agropecuario, nos hemos especializado en la parte productiva, lo cual no está mal, pero se nos olvida que el funcionamiento también del proyecto es necesario. Porque usted, si no tiene esa capacidad de poder cubrir ese día a día, entonces el proyecto no es sostenible. Y uno ve unos proyectos súper rentables cuando les pregunta, por ejemplo, por sus honorarios, solamente por sus honorarios, el pago de un celular o de un plan de datos, parece que no existiera. Y eso hago mucho el llamado a atención porque hay muchos proyectos que hemos descartado precisamente por esa parte. Porque es que si usted no garantiza tanto en la producción como el funcionamiento, es un proyecto inviable. Y es un proyecto que en el tiempo no se va a sostener. Una pregunta que me hacen mucho y que viene con la siguiente parte es, ¿cuánto tiempo se debe formular un proyecto? O sea, ¿qué tiempo debemos tener presente? Generalmente los proyectos uno los evalúa por lo mínimo en 3 años, pero lo normal para que un proyecto realmente sea viable y sea sostenible en el tiempo es un periodo de 5 años. Y ustedes dirán, ¿con qué proyectamos eso? Que ya ahorita hablaremos de algunas variables, pero tengan mucho cuidado porque siempre en los proyectos, cuando nos dan indicadores extraños o indicadores que son demasiado viables, es porque hay algo que estamos omitiendo o tenemos un problema en la formulación o estamos desconociendo factores claves, como lo que les decía del inventario de maquinaria y equipo. Otra cosa importante, y quítense también ese mito de la cabeza, porque muchas veces cuando yo he visto talleres de formulación de proyectos nos dicen que el presupuesto es la parte más importante. Sí y no, en el sentido de que sí es la parte importante, pero si usted lo que acabamos de hablar anteriormente lo tiene mal hilado o dice una cosa, en la parte financiera todo se va a desmoronar. Lo voy a colocar con el ejemplo que decía ahorita. Usted puede tener una excelente evaluación financiera, pero si en el estudio de mercado usted no demostró que puede atender 5 clientes, 4 clientes, o en la parte técnica usted no demuestra que la capacidad instalada que usted tiene son 15 toneladas al ciclo, por ejemplo, de 3 o 4 meses, la evaluación financiera simplemente cae. Entonces nos concentramos demasiado en la parte presupuestal, pero dejamos de lado la coherencia que deben tener los otros componentes. La parte financiera se alimenta del resto de estudios. Si usted tiene los demás estudios mal, la parte financiera es simplemente algo que no funciona. Porque uno como evaluador evalúa de manera integral. Lo que pasa es que, claro, uno ve la parte financiera para mirar dónde está la coherencia y de ahí empieza a mirar el resto. Pero tengan presente eso. Lo otro, y aquí hay otra situación que uno debe tener mucho cuidado y es qué aporto yo y qué necesito como apoyo. Alguien me preguntaba hace algunos meses que si era viable montar proyectos con financiación o sea, con créditos, por decirlo así. La cuestión de los créditos, y eso para que lo tengan presente, no es que no se pueda utilizar el sector financiero para un proyecto, claro que se puede utilizar, pero el tema es en qué tanta proporción lo necesita y tener presente que cuando usted trabaja con el sector financiero, usted tiene que pagar unos intereses y esos intereses restan a la evaluación de su proyecto.
Entonces, sí es viable utilizar fuentes de financiamiento del sector financiero, pero siempre y cuando apalanquen, por decirlo así, o cubran una parte. Porque hay que demostrar que nosotros tenemos esa posibilidad de aportar, si lo quieren llamar de esa manera. Y en dinero solamente no. Nosotros también, nuestras maquinarias, equipos, la tierra, todo eso que tengamos que aportar, hace parte de las inversiones del proyecto. No es solamente en dinero, nosotros también tenemos recursos que podemos aportar, hasta el computador hace parte del proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y otra cosa que en la actualidad es una tendencia importante y es la parte de los impactos, pero ojo, los impactos que sean, digamos, evaluables y que sean medibles, porque muchas veces decimos que queremos contribuir con el medio ambiente. La pregunta es cómo, y eso cómo se ve en su proyecto. Entonces, por ejemplo, el tema de los que utilizan abonos orgánicos, la parte de la mejora en el suelo a través de sistemas integrados de producción, donde no utilizan un solo cultivo, sino que entre ellos mismos se ayudan con las plagas, toda la parte de las transiciones, donde la gente ahorita está trabajando con temas agroecológicos que también se pueden evaluar. Pero si usted habla de un impacto que vamos a contribuir con el medio ambiente, va a ser muy difícil que un evaluador le crea, porque no es claro qué es lo que realmente vas a impactar. O, por ejemplo, a nivel social, que es un punto clave en la formulación de proyectos, el número de beneficiarios. Un punto, digamos, de calificación para uno como evaluador del proyecto es, por ejemplo, cuántas asociaciones. Y esas asociaciones, cuántas personas, y su proyecto, cuántas personas va a beneficiar en sí. Pero si usted dice que voy a ayudar a mi región y no lo aterriza, que era lo que incluso hablábamos cuando estuve allá en la parte de los proyectos de innovación social, la innovación social no es algo etéreo, la innovación social se puede cuantificar a través de indicadores que le permita a uno evaluar realmente un impacto. En el sector agropecuario eso es clave porque nosotros tenemos que ser muy concretos en cuál es nuestro aporte en sí o nuestro impacto desde la parte no solamente económica, sino también desde la parte social y desde la parte ambiental. Y eso para que lo tengan en consideración porque lo vemos muy lejos, muy etéreo, planteamos indicadores, o sea, planteamos cosas muy lejanas y no algo muy preciso. Entre más concreto sea el indicador y que usted tenga el alcance de impactar, mucho mejor. Como les decía, como los fertilizantes. Siguiente, por favor. Entonces, algunas preguntas que les pueden servir para orientar su proyecto. La siguiente. No diciendo que no falten más, aquí faltarían muchas más cosas. O sea, esto es un tema largo, amplio, porque cuando uno habla de formulación de proyectos hay una cantidad de temas que uno tiene que trabajar, pero hay unas preguntas básicas que uno tiene que hacerse. Lo primero es si realmente está resolviendo un problema. O sea, ¿qué entendemos por un problema? Por una situación que realmente está de una manera, digamos, una situación que tú puedes mejorar o fortalecer. Entonces, si está resolviendo un problema o no. Otra cosa, formulaste un objetivo y el alcance del proyecto en el tiempo. Lo voy a decir de una manera muy sencilla. Nosotros cuando le hablamos al sector, o sea, a las organizaciones que formulan un objetivo, nos escriben una cantidad de cosas que ni siquiera son fáciles de evaluar, ¿no? Usted tiene que ser muy claro, ¿cuál es el objetivo? Quiero posicionarme en el mercado local, quiero entrar a los procesos de comercialización o a los circuitos cortos de comercialización, aumentar mis ingresos en 1%, 2%, etcétera. Y el alcance, ¿no? Porque pues son proyectos que tienen que ser sostenibles en el tiempo y muchas veces prometemos, y miren lo que pasa mucho en la formulación. Y ahí empieza uno a hacerlo no creíble. El primer año vamos a producir 15 toneladas. El segundo vamos a producir 30, el tercero 45 y uno queda, pero ¿de dónde sacan eso? O sea, si la tierra tiene unas limitaciones. O, peor aún, ¿de dónde sacan esas cifras si ni siquiera la capacidad instalada han dicho eso? Entonces, esta parte del alcance es importante porque uno a veces promete lo que no va a cumplir y el proyecto termina desbordándose y el dinero que usted pide no le va a alcanzar para lo que necesita, si lo quiere decir de esa forma. Lo otro, no tenemos en cuenta otra variable y es una pregunta que deben hacerse. ¿Planeaste costos y gastos antes de iniciar? Estos son lo que llamamos nosotros los costos de arranque. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a hablar de un proyecto. Perfecto, queremos hacerlo en una zona especial. Listo. ¿Sabes qué permiso necesitas y cuánto cuesta ese permiso? Ya empezamos a tener problemas. Además de eso, no tienes que formarte, no tienes que hacer mejoras, adecuaciones, por ejemplo, el sistema de riego.
con qué condiciones, qué tienes que instalar, cómo lo tienes que instalar. Entonces, todas estas cosas que llamamos de arranque, parece que no fueran importantes porque pensamos que el proyecto arranca ya. Miren, chicos, cuando uno está hablando de los proyectos productivos no arrancan en el día 2, o sea, es decir, usted formuló y ya al día siguiente el proyecto arrancó. No, generalmente hay algo que se llaman los tiempos muertos, que son los que uno tiene que prever, que son entre 4 o 6 meses, dependiendo del sistema de producción y de la zona, etcétera, donde uno no puede pretender que el proyecto ya usted lo formuló y arrancó al día siguiente. Y ahí empiezan los desfases en los proyectos. Porque uno ve que ni siquiera tienen, o sea, no piden, por ejemplo, para la semilla. ¿Cómo vas a arrancar un proyecto sin tener la semilla para cultivar? Por poner un ejemplo. Entonces, esta parte del arranque y de lo que llamamos nosotros el capital de trabajo, que es el inicio, es clave para que usted sepa que el proyecto necesita cosas para arrancar. Y esa pregunta hay que hacérsela siempre. ¿Y por qué hablo de las capacitaciones? Porque parece que también todos nos lo supiéramos y resulta que también necesitamos procesos de formación para abarcar cosas que nosotros como profesionales no manejamos. Lo otro, conoce cuáles son las fuentes de financiación y ahí viene la parte en los territorios. La única fuente de financiación no es el banco. Hay más fuentes de financiamiento, están, por ejemplo, las gobernaciones o las entidades estatales que le permiten a uno mirar que uno puede acceder a esa fuente de financiamiento para poder postular el proyecto. Nos cerramos mucho a una sola fuente y resulta que podemos postular el proyecto a varias fuentes y nos da mayores posibilidades de poder obtener mejores recursos. Pero nos quedamos con una y ahí cerramos el proyecto. Y lo otro, los riesgos, que era lo que ya había mencionado anteriormente, y la proyección de escenarios. Miren, nosotros nos dicen mucho a nivel financiero, haga el escenario normal, el peor escenario y el mejor escenario. Eso en términos cristianos, ¿qué es? Pilas, ¿qué pasa si usted tiene una sequía en el ciclo malo? ¿Cuánto produce? Y parece, miren, uno ha visto mucho en la formulación de proyectos que todos los meses se produce. Yo pregunto, en el sector agropecuario, ¿todos los sistemas de producción producen mes a mes? ¿Sí o no? No. Hay, hay cultivos que son permanentes, de largo plazo. Hay otros que son de corto plazo y uno lo que tiene que hacer es pensar que hay unos ciclos buenos y unos ciclos malos y proyectar precisamente esas situaciones de los ciclos. Entonces, cuando uno ve en el sector agropecuario, y me pasa mucho que veo una formulación de proyecto donde todos los meses se produce, yo le pregunto, ¿dónde está el ciclo productivo que me demuestre que eso es cierto? A menos que usted sea una empresa que tenga toda la cadena de transformación y comercialización, eso puede suceder, pero en los cultivos primarios, que son la gran mayoría de nuestros agricultores en América Latina, recuerden que nosotros tenemos una gran dependencia de la agricultura familiar, eso no sucede. Y tenemos ciclos buenos, tenemos ciclos malos, entonces proyectar escenarios en los que todos los meses usted produce lo mismo, eso no es cierto. Y empieza a generar problemas y por eso los proyectos no son sostenibles. ¿Listo? Para que lo tengan en consideración. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos términos claves que a veces nos confunden mucho? Trataré de decirlo lo más fácil posible porque estos términos a veces terminan enredando mucho a la gente, pero uno tiene que aprender a manejarlo, sobre todo cuando está hablando de formulación de proyectos. El primero está relacionado con la inflación. Y ojo, que como profesionales no podemos cometer un error fundamental y es pensar que todos los años uno va a producir lo mismo y que todo vale lo mismo. Si algo nos han dicho siempre es que el dinero pierde valor en el tiempo, ¿no? Porque todos los años crecen los precios. He visto proyectos en los cuales todos los años tienen los mismos costos. Ojo, en el sector agropecuario, si algo para nosotros es variable todo el tiempo y que incluso uno por lo mínimo debe incluir la inflación, ¿y la inflación qué es? Es el crecimiento de los precios, es en la materia prima. Uno no puede proyectar materia prima en el tiempo pensando que no crecen los precios y sobre todo con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y eso es un error que uno ve mucho en la formulación del proyecto. Dos, los activos. ¿Qué es la palabra activo? Porque a veces uno lo ve muy complicado, pero es la cosa más sencilla. Los recursos que usted necesita para producir. Ahí estamos hablando de la maquinaria, pero también estamos hablando si necesita un inventario, pero también estamos hablando del dinero que generan los clientes. Entonces nosotros pensamos en los activos, siempre se nos viene a la palabra activo solamente la parte maquinaria y equipo, y no, estamos hablando de todos los recursos que usted necesita para producir.
tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, no confundamos activos pensando que solamente es la maquinaria y equipo. Eso es mucho más grande, lo que usted necesita para funcionar en el día a día. La siguiente es el retorno sobre la inversión. Y lo voy a decir en términos muy sencillos. El retorno sobre la inversión es, si usted tiene unos recursos, ¿qué es lo que está buscando un proyecto? Que esos recursos den ganancias. Eso es lo que llamamos nosotros retorno sobre la inversión. Si usted pide el dinero para una máquina, esa maquinaria usted tiene que demostrar que sí genera las ganancias que se necesitan para que el proyecto funcione. Eso se llama retorno sobre la inversión. Que lo que usted solicite o lo que usted pida como inversiones iniciales, en este caso, dé ganancias. Si no, eso no tiene sentido. Si no, no vale la pena montar un proyecto. El siguiente indicador, que es el retorno sobre el patrimonio, es otro indicador muy confuso para la gente, pero lo que básicamente dice este indicador, y lo tiene uno que manejar a nivel profesional, es lo que te pide el socio. O sea, el socio no va a colocar en ti dinero o en tu proyecto dinero, o un banco o cualquier entidad no va a colocar dinero si no hay un retorno. Obviamente hay proyectos sociales, hay otros proyectos que no tienen unos retornos altos. Uno entiende esas implicaciones, pero el retorno básicamente sobre el patrimonio es esa tasa que el socio, pues obviamente le llama la atención para entrar a tu proyecto. Y ahí, por ejemplo, cuando uno le pregunta a las personas en general, ¿cuánto es lo que se va a llevar un socio o qué es lo que le ofreces a un socio? Mucha gente queda perdida porque ¿cómo así que tengo que darle al socio? Pero que es que si él va a poner plata, usted tiene que también prometerle una rentabilidad, ¿no? Entonces, este es otro indicador que deben manejar mucho porque siempre lo piden en la evaluación de un proyecto. Y el otro que lo mencionaban ya hace algunos conferencistas y es la tasa interna de retorno. En términos sencillos, la tasa interna de retorno es el retorno o lo que va a generar tu proyecto en el tiempo. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Si usted pide una inversión de $10.000 o $5.000, como lo quiera colocar, ¿usted qué espera? Que ese proyecto se recupere en esos $5.000 y se vaya recuperando esa inversión en el tiempo. Entonces, la tasa de retorno precisamente es esa tasa o ese porcentaje que uno espera que el proyecto le dé. Entonces, ahí viene un tema. Los retornos en el sector agropecuario son bajos, depende. Cuando hay diversificación productiva, los retornos pueden ser mucho más altos de lo normal. Pero si usted está pensando en el sector primario, en un solo producto, eso no da. Financieramente no hay forma que dé y ya eso ha venido siendo estudiado en la literatura, precisamente por eso, y en la vida real uno lo ve todo el tiempo. Cuando uno le muestra la formulación de proyectos y lo hace con un solo cultivo, no da retornos muy bajos. Imagínense donde un inversionista, como para ponerlos en números más claros, ¿no? Que un inversionista está esperando que por lo menos a usted se le cubra la inversión con la inflación. La inflación, por ejemplo, para nuestro país está en 10%. ¿Qué está esperando un inversionista? Que tú le des 10% en un proyecto. Y si la tasa da 5, ¿el proyecto da o no da? No da. Entonces uno mejor se busca un banco e invierte para que le dé dinero, porque no va a ser posible. Mucho más sencillos de entender precisamente sobre esta parte, ¿no? O sea, sobre lo que uno espera y lo que uno evalúa en un proyecto. Ustedes están viendo aquí es lo que uno como evaluador del proyecto mira. Uno mira si usted incluyó la inflación dentro de lo que proyectó, qué recursos tiene, si esos recursos dan dinero o no dan, qué es lo que le ofrece al socio para mirar que el proyecto sea viable y tu proyecto cuánto da. Esas son las preguntas que uno hace, digamos, esos son los indicadores que uno mira para que lo entiendan de una manera más sencilla. Entonces, en la siguiente, ¿cuáles son las alternativas de financiamiento? Precisamente hablando de toda esta parte, ¿no? Porque solamente nos quedamos con los bancos. Miren, aquí hay diferentes formas y son combinadas, o sea, usted puede combinar todas las formas que usted se le ocurra. Uno, el capital propio, se puede asociar con otras personas. Quiero detenerme en una en particular, bueno, en dos en particular, que es la parte de los arriendos y los créditos. Nosotros en el sector agropecuario no necesariamente toda la maquinaria la tenemos que comprar y en la actualidad el sector financiero ha avanzado mucho en eso a nivel de Latinoamérica y es la parte de arriendo de maquinaria y equipo. Siempre tenemos un mito que todo tiene que ser nuevo. Nosotros sufrimos del problema de la propiedad, ¿no? En nuestros países y es que todo tiene que ser nuevo y todo tiene que ser a nombre de uno. No, en la actualidad hay figuras como los leasing, que son arrendamientos que le permiten a uno poder producir y poder, digamos, fácilmente cambiar de maquinaria cuando sea necesario.
No necesariamente todo tiene que ir con propiedad, ni todo tiene que ser comprado. Los arriendos son claves para uno poder trabajar y funcionar en un proyecto. ¿Qué son los créditos de proveedores? Cuando los proveedores a ti te dan tiempo de poder pagar, tú juegas con el dinero. Entonces también los proveedores son una fuente para ti, ¿sí? Así como es el Estado, las nacionales, las internacionales o las locales. Entonces miren todas las posibilidades que uno tiene para financiar un proyecto y nos quedamos solamente con una como si lo único que fuera el capital propio. Que no es fácil, eso es claro, en Latinoamérica no es tan fácil acceder a todas estas fuentes, pero hay posibilidades para uno poder combinar. Mi llamado aquí es pilas porque nos que estamos quedando con muy pocas fuentes, con muy poca diversificación y por eso los proyectos no se sostienen y no avanzan. Entonces, y finalmente, para seguir, por favor, ¿cuáles son esos retos? En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos retos para la formulación? Y yo estoy pensando en unos tres en particular, pero hay muchos más. En la siguiente. Y es uno, y aquí viene un tema de fortalecimiento de las capacidades en las organizaciones. Mire, aquí hay un punto clave y es la parte de extensión rural. ¿Qué significa la extensión rural? Cuando nosotros como profesionales formamos en proyectos, nosotros pensamos que hay una sola forma de conocimiento y no aterrizamos realmente la formulación ni las explicaciones a las necesidades de las personas y de los agricultores. Mire, cuando uno le habla a un pequeño agricultor, piénsense ustedes de esa forma del ROE, ¿quién le va a entender? Entonces, ahí hay unos procesos de transferencia de conocimiento que tenemos que aprender a manejar. Nosotros como profesionales tenemos que aprender a ser pedagogos con la gente para poder enseñarles a formular un proyecto, porque todos estos términos no son fáciles. A ellos les pasan las plantillas y ellos no saben qué hacer con eso. Y ahí viene un tema de fortalecer a las organizaciones. Aquí tenemos digamos, una oportunidad importantísima de hacer procesos de extensión y de acompañamiento a los productores de tal manera de poder enseñarles cómo formular un proyecto de manera adecuada. Y eso es una oportunidad que en Latinoamérica en este momento está creciendo muchísimo porque la gente cada vez está formulando proyectos. Hay cada vez más posibilidades de entrar a fuentes de financiamiento, entonces este es un punto clave. Lo segundo es incluir a los diferentes actores en la formulación. O sea, formulamos el proyecto solos, por aparte, con una sola persona, y ni siquiera entendemos que hay mucha más gente con la que podemos trabajar. Un cliente puede trabajar contigo en un proyecto, porque tú lo tienes que caracterizar. Un proveedor puede trabajar contigo en un proyecto que te da cotizaciones exactas, para uno poder trabajar con datos más precisos. Con las mismas asociaciones con las que uno trabaja, mire, uno no trabaja de manera individual. No, se menciona mucho el tema de las extensiones, pero más que las extensiones son la asociatividad. Es más viable un proyecto que tenga muchas más asociaciones de muchas más personas trabajando para que puedan darle de curso a que yo lo haga de manera individual. Y esa parte es importante. Y no solamente las asociaciones, sino obviamente hay muchos actores locales, incluso a nivel estatal, que te pueden ayudar en la formulación. Hay información que uno tiene que aprender a recopilar. Y lo otro, que es un reto importante, es el desarrollo de proyectos con propósito. Y ahí viene un tema importante y era lo que mencionaban de la parte de que la gente se quedó. El conferencista, un conferencista nos mencionaba precisamente que la gente pensó que el COVID se iba a ir y que las cosas iban a ser. No, la formulación de proyectos cambió. El tipo de proyectos que tenemos que formular cambió. Nosotros dependemos de nuestros sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar y son ellos los que necesitan precisamente que se desarrollen este tipo de proyectos con propósito. Y proyectos con propósito no es cultivar unas grandes extensiones de tierra, sino poder trabajar en conjunto para formular proyectos que respondan precisamente a esa diversificación. ¿Y qué es diversificar? Poder trabajar con diferentes cultivos. ¿Listo? Entonces, esos son como algunos retos, algunos aspectos claves de este tema. Hay muchísimas más cosas que uno puede trabajar y em, teniendo en cuenta que es una necesidad latente en las organizaciones del sector agropecuario en América Latina. Es un problema que hemos venido trabajando durante mucho tiempo y todavía no sabemos cómo formular realmente un proyecto y cómo articularlo a lo que necesitamos a nivel local. Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y pues estoy pendiente a cualquier inquietud.
Pues muchas gracias, maestra, por su tiempo. Y ahora les vamos a dar lectura a la constancia. La Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato, Salamanca, División de Ciencias de la Vida, a través del Departamento de Agronomía, otorga la presente constancia a la maestra Joana Regino Vergara por su participación como conferencista en el 12º Foro de Agronegocios, Resiliencia de los Agronegocios ante la pandemia COVID-19, con la conferencia Aspectos claves y retos para la formulación de proyectos en organizaciones del sector agropecuario. Irapuato, Guanajuato, del 3 al 6 de octubre del 2022. Firma la doctora Ana Mireles Arriaga, directora del Departamento de Agronomía, y la doctora Paula Isiordio La Chica, coordinadora de agronegocios. Muchas gracias. A ustedes.